Entonces, fíjense, en el, eh, estaba comentando de que en realidad ese cuento de que el rey era el dueño de la mina es un cuento muy simpático, pero es mentira. ¿Sí? O sea, las minas tenían dueño y bueno, y este señor Núñez tuvo una hija que lamentablemente esa niña no tenía madre, ¿ok? En los papeles, ¿ok? Porque él la reconoció como blanca, ¿ok? Y está registrada en el libro de blancos de la Catedral de Caracas, ¿ok? Pero esta niña aparece en su acta de bautizo que la madre se desconoce quién es, ¿ok? Pero se dice que su madre es blanca, ¿ok? Y eso va a determinar unas cosas muy importantes en lo seguido. Como ella era la dueña de la mina de Aroa, entonces el primer Bolívar que llegó a Venezuela, que fue Simón de Bolívar el Viejo, ¿eh? Él decidió casar a su hijo con esta niña. ¿Eh? Y bueno, así la mina pasó a ser parte de la familia Bolívar, ¿ok? Y fue parte de la familia Bolívar hasta la muerte de Bolívar y hasta que la hermana de Bolívar se la vendió a unos británicos en el año de 1836. ¿Ok? Por lo cual, no hay, ¿cómo se llama? No existe eso de que el rey sea el dueño de ninguna mina, pues. ¿Ok? Es más, nosotros tenemos ¿cómo se llama? La verificación contundente de esto, ¿no? ¿Ok? Porque el Libertador era el dueño de la mina, pues. Y después pasó a ser de María Antonia, y María Antonia cumplió los deseos del Libertador, pero post-mortem. El Libertador quería venderlo antes para obtener el dinero de la venta de la mina, que ella fue la que lo vendió y se quedó con el dinero de la venta de la mina, ¿no? El sistema que imperó en eso que yo llamo el Imperio Español es un sistema mixto entre central y federal. Los reyes tenían un poder muy absoluto, ¿ok? Pero tenían cortes, ¿ok? Y se dejaba la independencia de cada una de las provincias, ¿no? Por lo cual la provincia de Venezuela, aunque era una provincia chiquita y pobre, ¿ok? Tenía una relativa independencia y ese es el deseo que existe en algunos venezolanos, de volver a tener un gobierno federal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la época del imperio, aunque el rey nos mandaba órdenes desde Madrid, ¿eh? O Valladolid, de donde estuviera el palacio, ¿eh? este, el, el, eh, aquí en Venezuela se hacía lo que nos daba la gana. Entonces ese sistema pseudocentralista, muy federal, ¿eh? Es el gran sueño de los venezolanos. ¿Ok? Eso no es el sueño del Libertador. ¿Ok? Entonces, en el siglo XVIII hubo muchísima inmigración canaria a Venezuela y eso generó un crecimiento importantísimo en el área comercial y agrícola de exportación. Nosotros nunca fuimos un pueblo agrícola, o sea, nosotros nunca fuimos una nación agrícola, nosotros éramos una nación que producía productos agrícolas de exportación. Nosotros produjimos caña de azúcar para hacer azúcar y ron para vender. ¿Bien? Nosotros sembramos trigo para vender trigo para hacer harina. ¿Bien? Nosotros sembramos café para hacer café donde compraron el café lavado en semilla que nosotros vendíamos. Nosotros sembrábamos cacao para que la gente hiciera chocolate en Europa, con nuestra materia prima. O sea, nosotros éramos un vendedor de productos agrícolas primarios, ¿eh? Y con un sector comercial muy fuerte que se encargaba de comprar las cosas que no se producían en Venezuela, que no se producía casi nada, todavía no se produce casi nada. ¿Eh? Y bueno, eso determinó en el siglo XVIII que nosotros fuésemos una de las zonas de mayor crecimiento del imperio. ¿Eh? Y una de las zonas en las que hubo mucho más enriquecimiento de todo el imperio. Eso permitió que las clases más bajas, lo que se llamaban los mestizos, ¿ok? Compraran los derechos de gracias al sacar. ¿Qué significa esto de los derechos de gracias al sacar? Este, Eso significa, ya va, déjenme verificar una cosa, yo estoy grabando esto, ¿verdad? Sí,
Ok, porque me entró la duda de golpe. ¿Sí? O sea, ¿qué significa esto de las gracias al sacar? ¿Ok? Fíjense, la gracia al sacar significa que si yo nací morenito, ¿ok? Y ojo que con morenito no estoy diciendo negro, ¿ok? O sea, si yo soy un mestizo, ¿ok? Con el color un poquito subidito, pero no negro, ¿ok? Entonces yo puedo mandar un dinero al rey, que el rey está quebrado, porque España está quebrada desde Carlos V y Felipe II. ¿Ok? Entonces el rey, como gracia al sacar, ¿ok? Me envía un certificado de blanqueo, por lo cual yo paso a ser blanco, aunque tenga la piel de otro color. ¿Ok? Entonces eso se vivió en el siglo XVIII. Hubo muchos mestizos que compraron el derecho de blanqueo. ¿Ok? Como yo comenté que no se cumplían las leyes, había mucho contrabando. Venezuela era un sitio con costas inmensas. Entonces se improvisaban puertos clandestinos y se hacía mucho contrabando, ¿eh? Porque fundamentalmente los aranceles eran demasiado altos y los comerciantes y los agricultores querían liberarse de ese arancel. Había arancel de exportación y arancel de importación. ¿Ok? Al final del siglo XVIII comenzaron en Europa las guerras napoleónicas. Napoleón comenzó a conquistar territorios. ¿Ok? Y bueno, ya en el siglo XIX a él se le ocurrió entrar en España. La intención de Napoleón no era conquistar España como parte de su imperio, sino que él quería entrar por España para dominar a Portugal, porque Portugal era el apoyo que tenía Inglaterra, ¿ok? Para librarse del bloqueo que él le había armado. Cuando él entra en España, se encuentra con un conflicto generacional. El rey, que es Carlos IV, ¿ok? eh, este, y su hijo Fernando están peleando, ¿ok? Por el trono. ¿Ok? Y bueno, y ellos le preguntan a Napoleón que quién considera que es el rey de España, o Carlos o Fernando. Y entonces Napoleón dice que no, que el rey de España es él. Se da cuenta de que hay un conflicto familiar y entonces le arrebata la corona a Carlos V y a Fernando VII y los apresa y se declara rey de España. Y luego nombra a su hermano José Bonaparte como rey de España. ¿Ok? Entonces, eso inicia un proceso que se va a llamar la Guerra de Independencia Española. ¿Ok? Y en esa guerra de independencia, el único lugar de España que los franceses no logran dominar es Cádiz, el puerto de Cádiz. Y ahí se establece un congreso, ¿ok? Y los Borbones tenían la costumbre, y bueno, en España tenía también la costumbre de llamar a los congresos cortes. ¿Ok? Entonces, ahí se convoca una corte, ¿ok? Para gobernar España, ¿ok? Mientras está invadida por Francia. ¿Ok? Y bueno, esa corte de Cádiz hace una convocatoria a todas las provincias de América, ¿ok? Bueno, a todas las provincias de ultramar. ¿Ok? Y esa declaratoria es la que definitivamente nos da la pista de que aquí nunca hubo una colonia, ¿no? Porque en esa convocatoria ellos dicen, España no tiene colonias en ultramar. Y por tanto, nosotros convocamos a todas las provincias de la península y todas las provincias de ultramar para que nombren a sus diputados para constituir esta corte en Cádiz. Y bueno, eso es lo que mueve a los venezolanos el 19 de abril de 1810 para hacer dos cosas: para nombrar a esta junta, ¿eh? A esta junta que va a conservar los derechos de Fernando VII, ¿eh? Para nombrar los diputados que van a ir a la Corte de Cádiz, ¿eh? Y para deshacerse de un personaje que ellos sospechan como afrancesado, que es Emparan. ¿Eh? Entonces, Emparan renuncia, se establece esta Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Fíjense que no es el primer movimiento de independencia. ¿Eh? Lo que pasa es que ese movimiento está infiltrado, ¿no? Ahí hay unos personajes que no quieren seguir siendo parte del Imperio Español. ¿Ok? Y entre esos personajes está la familia Bolívar. ¿Ok? Por lo tanto, la familia Bolívar va a procurar, ¿ok?, que los nombren, ¿ok?, para, para hacer las embajadas que se van a dirigir a Estados Unidos
y a Inglaterra en la búsqueda del apoyo para la independencia. Esas dos embajadas fracasan rotundamente, ¿ok? Y ellos no les queda más remedio que regresarse a Venezuela. Ahí el hermano mayor de Bolívar, que es el que había ido a Estados Unidos, muere en un naufragio que tiene el barco en el cual él regresa a Venezuela, por lo cual Bolívar se convierte en el heredero universal de toda la fortuna de los Bolívar. ¿Ok? O sea, este muchacho que originalmente no iba a heredar nada, ¿ok? Que pasó a heredar una cosa que se llamó el mayorazgo Aristeguieta y que no pudo cumplir con el precepto del mayorazgo para convertirse en el dueño de esa fortuna de los Aristeguieta. ¿Ok? La condición era que él tenía que casarse y tener hijos, ¿no? Entonces él se casa con María Teresa del Toro y Alaiza y parece que él descubre, ¿ok? Esto ya es una hipótesis mía, ¿ok? Parece que él descubre que él es estéril. ¿Ok? ¿Por qué descubre que es estéril? Bueno, porque su hermano, ¿ok? No está casado, pero su hermano ya tiene varios hijos con una parda, o sea, con una morena, ¿ok? De apellido Tinoco, ¿ok? Y él parece que ha intentado varias veces y parece que no logra embarazar a nadie. ¿Ok? Entonces, eso va a pesar mucho en la situación de que él no va a heredar esa fortuna de los Aristeguieta. Ahora va a ser el heredero universal de la fortuna de los Bolívar, que es una fortuna inmensa. Pero su hermana, María Antonia, le disputa ese mayorazgo. Ella dice que a pesar de que ella es mujer, a ella le toca porque ella es la mayor. Entonces, bueno, ahí está la cosa bien armada para que María Antonia sea la que defienda los derechos del rey en Venezuela, ¿ok? Y el Bolívar sea el que defienda la separación, ¿ok? Porque él quiere quedarse tanto con la fortuna de los Aristeguietas como con la fortuna de los Bolívar. ¿Ok? Entonces, en el interín, esa guerra de independencia española termina con la batalla de Vitoria, por lo cual los franceses son sacados en 1813 de España. Y después Napoleón es definitivamente derrotado en 1815. Y en el interín, Venezuela declara su independencia el 5 de julio de 1811. ¿Ok? Ahí se aprueba, se firma el acta de independencia y se forma un Congreso Constituyente que va a ser la primera constitución que se va a aprobar en diciembre de 1811. ¿Ok? Pero esa primera república que nace ahí va a morir el 24 de julio de 1812 con la toma del cuartel eh, de Puerto Cabello. ¿Ok? Y ahí Bolívar tiene papel preponderante porque Bolívar es el comandante de ese cuartel que se pierde. ¿Ok? Él, por supuesto, se siente culpable, le escribe a Miranda, que es el gran líder de este movimiento, pidiéndole disculpas porque por él se perdió la república, pero por debajo de cuerda él planea la traición a Miranda y efectivamente lo traicionan y lo entregan. ¿Ok? Y ahí comienzan las verdaderas guerras de independencia, ¿ok? Que originalmente son una guerra civil, ¿ok? Entre familias que unas quieren mantenerse dentro del imperio y otras quieren salirse de esa dominación imperial y quieren crear una nación aparte, ¿no? Y bueno, y ahí se van a generar varias constituciones, ¿ok? Por ahí van a ser la Segunda República, por ahí van a ser la República de Colombia, ¿ok? Y así se va a ir desarrollando. Yo quiero dejar bien en claro que ningún prócer tenía ninguna idea acerca del liberalismo, ¿ok? O sea, ellos no querían liberalismo, ¿ok? Bolívar, por su parte, era un tipo centralista y autoritario, enemigo de cualquier visión federal, ¿ok? O sea, él es el primero que está en contra de la idea de los venezolanos medio anarquistas de ser federales, ¿ok? Y el proyecto dictatorial de Bolívar colapsa, ¿ok? Porque él tiene varios elementos dentro de él. La primera es un afán militarista muy grande, ¿ok? De hecho él conquista Perú, ¿ok? O sea, él no es que Perú forma parte de la Gran Colombia o de Colombia como de verdad se llama, sino que él lidera la campaña de conquista del Perú, ¿ok? Sacando del medio a San Martín.
¿ok? Y separa esa provincia en dos partes y crea Bolivia, le da una constitución a Bolivia, y esa constitución boliviana es una constitución que establece que el presidente es vitalicio. ¿Ok? Cualquier parecido con la constitución bolivariana, ¿ok? No es casualidad, esa es la constitución. ¿Ok? Entonces, él suspende los pagos de la deuda externa para poder hacer esta campaña del Perú, ¿ok? Por lo cual la provincia, ¿cómo se llama? La nación esa colombiana va a sufrir el primer default de deuda, ¿ok? Gracias al Libertador, y eso va a crear una crisis financiera en Colombia que va a terminar acabando con Colombia. ¿Ok? Otra cosa que hace Bolívar en esa época, en 1822, es ordenar la masacre de los pastusos en Charqui. Los pastusos son una tribu indígena que está en la frontera entre Colombia y Ecuador, eso se llama el Charqui. ¿Ok? Y bueno, él ordena la masacre de esos indios que estaban desarmados, y esa masacre la va a ejecutar el mariscal Sucre. ¿Ok? Entonces, comento esto porque durante los 300 años que tuvieron los españoles aquí, ¿ok? Jamás ocurrió una cosa de él. ¿Ok? O sea, sí hubo a veces guerras en las cuales mataron indígenas, ¿ok? Pero no una masacre con indios desarmados. ¿Ok? Eso jamás se hizo. ¿Ok? Nosotros tuvimos la primera crisis financiera en el año 1826, que es producto de la crisis de los mares del sur que se está dando en Europa. ¿Ok? Y eso va a ser la primera semilla que va a marcar ese final de la República de Colombia. La República de Colombia desaparece, porque en el 1826 hay un conflicto porque Páez se quiere separar. ¿Ok? Bolívar impide que Páez se separe. ¿Ok? Santander queda muy resentido con Bolívar porque Santander lo que quería era fusilar a Páez. ¿Ok? Entonces, bueno, por eso es que Santander organiza el atentado septembrino. ¿Ok? O sea, intenta matar al Libertador en septiembre del año 29, eso está malo. ¿Ok? Y ya para abril del 1830 Bolívar renuncia a seguir siendo presidente de Colombia. Eh, Originalmente él quería imponerle la constitución boliviana a Colombia. Los colombianos no la aceptaron, y digo los colombianos, no solamente los neogranadinos, sino nosotros tampoco queríamos esa constitución. ¿Ok? En el año de 1830, ya en mayo, Ecuador decide separarse. ¿Ok? Y definitivamente en septiembre de 1830 Venezuela se separa de la Gran Colombia, y el 25 de noviembre del 31 este, la Nueva Granada decide también separarse. ¿Ok? Y así se acabó la República de Colombia. ¿Ok? Y bueno, esa guerra de independencia provocó una pérdida de un tercio de la población. Casi todos los esclavos murieron en esa guerra. ¿Ok? Y murió una gran cantidad de blancos, que eran por supuesto los jefes de esos esclavos que estaban en guerra, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y ahí se va a constituir la República de Venezuela. ¿Ok? El líder fundamental de ese proceso es Páez. ¿Ok? Y ellos establecen una constitución, por medio de un Congreso constituyente que se hace en Valencia, y por eso es que la separación se da definitivamente el 22 de septiembre, porque ahí es cuando se emite la primera constitución. ¿Ok? Esa en realidad es la cuarta, desde 1811, pero es la primera constitución de la República de Venezuela. ¿Ok? Y esta constitución es federal y centralista, o sea que se parecía mucho a lo que era el ideal del Imperio Español. ¿Ok? Se amparó en las ideas de la sociedad económica del país, de Amigos del País. ¿Ok? Que siempre, aquí hay un mito, ¿no? Siempre les van a decir a ustedes que la sociedad económica de Amigos del País es una expresión del liberalismo en Venezuela. Mentira. ¿Ok? Eso es una cosa que está a mitad de camino entre la fisiocracia y el liberalismo. Eso no es totalmente liberal. Y ya lo van a ver en las leyes que se van a ir aprobando. ¿Ok? Yo, por mi visión, la mejor constitución que nosotros hemos tenido en toda la historia es esta. ¿Ok? Es más, es la única que de verdad creo que nos identifica. ¿Ok? Se aprueba la ley de libertad de contratos en 1834. Esto es muy liberal, que, o sea, la gente tenía derecho
a contratar con los demás, ¿ok? Sin que el Estado se metiera. ¿Ok? Después, en el año de 1841, se crea una ley de embargos que se llama la ley de Esperiquita, ¿ok? Para la gente que no paga los contratos. ¿Ok? Pero aquí viene una cosa extraña, ¿ok? Porque en ese mismo año del 41, en mayo, se funda un banco que se llama el Banco Nacional. ¿Ok? Y ese Banco Nacional es un banco mixto. ¿Ok? Es un banco que una parte de él es propiedad del gobierno y otra parte los comerciantes. Entonces, díganme ustedes, ¿eso es liberal? Eso no es liberal. ¿Ok? O sea, eso tiene un viso ampliamente mercantilista, ¿ok? Al estilo borbónico, ¿no? Lo cual habla muy mal de esa idea de que esto sea una república liberal. ¿Ok? Este, Antes de él se había constituido un banco que era el Banco Colonial Británico. ¿Ok? No me estén rayando la cosa. ¿Ok? El Banco Nacional Británico, ¿ok? este, eh, es un banco que es una sucursal del Banco de Inglaterra, ¿ok? Que servía como agente recaudador, ¿ok? Para pagar la deuda externa, que ya había sido vuelta a pagar. ¿Ok? Una de las cosas que hace Páez es regularizar el pago de la deuda que había suspendido Bolívar. También se divide la deuda de la República de Colombia en las tres partes. O sea, una parte le toca a Ecuador, una parte le toca a Venezuela y otra parte le toca a la Nueva Granada. Y aquí es donde viene la cosa interesante, ¿no? Como nosotros fuimos los que más perdimos población en la guerra de independencia, porque nosotros fuimos los que independizamos a todo el mundo, ¿ok? O sea, nuestros llaneros con los, con los británicos. Entonces, el sitio donde más se perdió población fue en Venezuela y la deuda se dividió por población. ¿Ok? Por lo cual a Ecuador le tocó un pedazo más grande que a Venezuela. ¿Ok? O sea que esa deuda que nosotros adquirimos después de la guerra de independencia fue la más pequeña de las tres, de los tres pedazos de deuda. ¿Ok? Sin embargo, en el año de 1842 volvimos a entrar en crisis y entramos en crisis porque había crisis en Inglaterra. ¿Ok? Es más, se dio una crisis entre 1836 y 1842, ¿ok? Que fue muy larga, ¿ok? Y que aquí en Venezuela se extendió de 1842 en adelante. ¿Ok? Y eso fue lo que acabó con este periodo que podemos llamar el periodo paecista, ¿no? En algunos libros dicen que la oligarquía conservadora, ¿ok? Yo creo que Páez no era conservador, más conservador era el Libertador. ¿Ok? Páez no, Páez era más, estaba más dentro del liberalismo, ¿ok? Pero no es tampoco un liberal de verdad, verdad. ¿Ok? Eso hay que tenerlo bien claro. Nosotros en Venezuela nunca hemos tenido esa cosa de liberales de verdad, verdad. ¿Ok? De hecho, fíjense, el sucesor de la oligarquía es Monagas, ¿ok? Es José Gregorio Monagas. A José Gregorio Monagas lo eligen como sucesor en marzo del 47. ¿Ok? La República venía jugando con dos personas, o sea, un periodo el presidente era Páez, el otro periodo el presidente era Sublet. Sublet es un primo del Libertador. ¿Ok? Entonces, la gente se cansó de esa dualidad. ¿Ok? Una de las cosas que tenía la Constitución del 30 era que no podía haber reelección inmediata. O sea, usted tenía que irse a su casa un periodo y después podía volverse candidato, pero no podía reelegirte inmediatamente. ¿Ok? Y, y bueno, y la otra cosa es que no había elección directa, ¿no? La elección era censitaria. ¿Ok? O sea, tú tenías derecho a voto en tanto y en cuanto tuvieras propiedades o en tanto y en cuanto tuvieras rentas. ¿Ok? Por lo cual no era votación universal. O sea, para votar tú tenías que ser alfabeto y además propietario. ¿Ok? Entonces, bueno, Páez hace un acuerdo con Monaga. ¿Ok? Monaga se compromete con Páez a que él va a respetar las cosas tal y como estaban, pero Monagas traiciona todo esto. ¿Ok? Y bueno, el Congreso, que tenía la potestad de destituir al presidente, se reunió con la intención de destituir.
Y entonces Monagas organizó una cosa que se llamó el asalto al Congreso, en la cual mataron a varios diputados, ¿eh? En enero del año 48. Fue la primera sesión del año 48 con la intención de destituir a Monagas. Y bueno, los malandros de Monagas entraron en el Congreso, ¿ok? Y mataron a varios diputados, hirieron a otros que se murieron después. ¿Ok? Y bueno, y de esa manera Monagas se constituyó como dictador. ¿Ok? Y el Congreso se convirtió en sumiso ante el Poder Ejecutivo. ¿Ok? Y desde ahí se acabó la República como la conocemos de verdad, verdad, porque desde ahí el Congreso pasó a ser un anexo del Poder Ejecutivo. ¿Ok? Bolívar, perdón, Monagas inmediatamente modificó las leyes de libertad de contrato, la de Periquita. Inmediatamente también el Banco Colonial Británico cerró sus puertas, el Banco Nacional se quedó vivo porque como era una empresa mitad bueno, 40% del gobierno, el banco fue obligado a mantener abierto y el banco al final murió quebrado, ¿ok? Porque por supuesto un banco así no puede funcionar bien. ¿Ok? ¿Y cómo terminó todo eso? Bueno, terminó con un golpe de Estado y con una guerra federal, que siempre se llama la Guerra Corta, donde se perdió otra vez población. Esa guerra duró entre 1859 y el 63. ¿Ok? Fíjense, Monagas es del Partido Liberal Venezolano. ¿Ok? Este, Páez es del Partido Paecista. ¿Ok? Pero los liberales son más conservadores que Páez, por lo cual el partido de Páez no es un partido verdaderamente conservador, sino que más bien está más cercano al liberalismo. Sin embargo, este partido se llama liberal, ¿eh? El partido de Monagas, y es el partido de Monagas y de Antonio Leocadio Guzmán, también fue el partido de Zamora, ¿eh? Y bueno, y al final es el partido de Antonio Guzmán Blanco. ¿Ok? Fíjense, en ese periodo Venezuela se recuperó, asumió la porción de deuda que le tocó por la división de la deuda colombiana. La economía venezolana empezó a crecer siempre de la misma manera. O sea, mucha agricultura de exportación, ¿ok? Y mucho comercio. ¿Ok? Y desde entonces nosotros estamos asociando siempre la crisis a los gobiernos, ¿ok? Cuando en realidad es un fenómeno que es imputado, ¿no? Fíjense que la crisis del 26 es una crisis imputada, ¿no? Y la crisis del 42 es una crisis imputada, ¿no? O sea, es una crisis que se da fuera de Venezuela y termina afectando a nosotros porque quienes salen afectados son los países que nos compran materias primas a nosotros. ¿Ok? La economía de los Monagas obviamente fue una economía muy recesiva. ¿Ok? José Tadeo modificó la constitución una vez, intentó hacer una segunda modificación, pero el pueblo, que en aquel entonces parece que tenía más guáramo que ahorita, se rebeló, intentó este, linchar a Monagas y a Monagas no le quedó más remedio que refugiarse en la embajada francesa. Y ahí surge una cosa bien curiosa, ¿no? Fíjense, en ese momento el derecho de asilo solamente lo hacía la iglesia. Y por eso a mí yo me salté lo de los charquis, ¿no? Cuando los indios vieron que llegó Sucre con su tropa, se metieron todos en la iglesia. Y normalmente, si Sucre hubiese sido un militar español, él no se hubiera atrevido a entrar a la iglesia y matar a los indios, ¿no? ¿Ok? Porque había derecho a asilo. ¿Ok? Normalmente ahí salía el cura a defender a los indios, decía, mira, no, pero déjame a estos indios tranquilos, esos indios son míos, yo los cuido, yo los bendigo, ¿ok? Y si tú haces algo, yo te excomulgo. ¿Ok? Entonces, bueno, resulta que el señor Sucre no hizo caso, entró dentro de la iglesia y dentro de la misma iglesia mató a los indios. ¿Ok? Por eso es que le digo que son una cosa que no ocurría jamás, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, en este momento, ¿ok? el, el ministro de Relaciones Exteriores, ¿ok? Que se llama Urrutia, ¿ok? Que es el tatarabuelo de González Urrutia, ¿ok? Inventa el cuento de que las embajadas son territorio
de ese país en el país en el cual están. Por lo cual, si algún venezolano entraba a la embajada francesa a tratar de matar a Monaga, entonces eso se iba a identificar como una agresión a la otra nación y eso impidió que la gente entrara a la embajada francesa. Y eso se conoce con el nombre de Protocolo Urrutia, ¿eh? Eso lo inventaron aquí en Venezuela. Eso no existía, empezó a ocurrir a partir de ese momento. ¿Eh? Entonces, bueno, durante todo ese periodo, el periodo de paz, el periodo de Monaga, hubo libre utilización de monedas. ¿Eh? Pero la unidad de cuenta siempre fue el peso español. ¿Eh? O sea, nosotros medíamos todo en pesos españoles. ¿Ok? Curiosamente, el peso español fue el que se convirtió en el dólar norteamericano. ¿Ok? Y bueno, por ahí viene una historia con la cual creo que vamos a cerrar la clase de hoy. ¿Ok? Fíjense, ahí se da la guerra federal. ¿Ok? Y la guerra federal provoca la pérdida de un cuarto de la población. Fíjense, en la independencia perdimos un tercio, aquí estamos perdiendo un cuarto de lo que se había recuperado, ¿ok? Que no era mucho. ¿Ok? Los liberales amarillos ganaron la contienda. ¿Ok? Y se realizó una cosa que se llamó el Tratado de Coche de 1863, que al final le dio concesiones a los liberales azules y a los conservadores, que fueron los que perdieron la guerra federal. O sea, quedan tres bandos. ¿Ok? ¿Ok? Fíjense, amarillo, azul y rojo, ¿no? Los liberales amarillos usaban una bandera amarilla, los liberales azules, que eran los de Monagas, usaban una bandera azul. ¿Ok? Y los conservadores, que eran los paisistas, usaban una bandera roja. ¿Ok? Falcón fue el presidente desde ese entonces, pero en realidad el presidente en ejercicio era Antonio Guzmán Blanco, que era el secretario de Falcón. ¿Ok? Falcón no gobernó, no le gustó. ¿Ok? En esa época se descubren las minas del Callao y por fin descubrimos que Venezuela tiene algo más de minas que la mina de Aroa. ¿Ok? Ya existía también el lago del Guanoco, y el lago del Guanoco también se empezó a explotar por este gobierno, por estos gobiernos, por estas épocas, un poquito más adelante. ¿Ok? Se decreta, eso lo hace Guzmán, el venezolano de oro como moneda nacional en el año de 1865. Esa es la primera moneda venezolana y es una vuelta al peso español. ¿Por qué? Porque esa moneda de oro era equivalente a 20 dólares o 20 pesos españoles. Era lo que se llamaba el ducado español. ¿Ok? Y, pero los liberales azules tumban el gobierno de Falcón. ¿Ok? Y bueno, y a Falcón y a Antonio Guzmán Blanco no les queda más remedio que exilarse y luego van a retomar el gobierno, pero esta vez lo va a retomar con Guzmán como líder, ¿ok? Recuperando el gobierno en abril del año 1870. ¿Ok? Se realizan muchísimos cambios económicos y políticos. Guzmán Blanco es un reformador de verdad, verdad. ¿Ok? Es más, de hecho, él le da cuerpo a las primeras instituciones serias del país. ¿Ok? Y además de que le da cuerpo, empieza a modificar esta ley de moneda para darnos la moneda definitiva, ¿no? Cambia el venezolano de oro por el venezolano de plata, que es una moneda de 5 bolívares, ¿ok? Que es el verdadero peso fuerte español, ese es el venezolano de plata. ¿Ok? Eso se hace en 1873. Se modifica la constitución de 1874. Esta constitución es la que tiene la disposición de que el Estado es el dueño de las minas. Antes de esto, el Estado no era dueño de las minas. ¿Ok? ¿Y por qué es esta la constitución? Porque ya tenemos una mina de oro. Entonces, es imprescindible, ¿ok? Que el gobierno se adueñe de esa mina, ¿ok? Y la entregue en concesión. ¿Ok? Guzmán va a mandar en 3 periodos lo que se llama el septenio, 1870-1877, donde se hacen las grandes modificaciones. El periodo que se llama el quinquenio, que es de 1879 hasta el 74, y el que se llama la aclamación, que ya era un bienio. ¿Ves? Ya él había modificado otra vez la constitución y estableció que cada presidente dura 2 años. Él tendría que haber mandado hasta el 88, pero él se fastidió y se fue. Y se fue para París. ¿Ok?
en el año de 1887. Y ahí comienza un periodo que vamos a llamar el liberalismo sin Guzmán. ¿Ok? Y en el 79, en el quinquenio, él establece el Bolívar de plata como unidad monetaria. ¿Qué es el Bolívar de plata? Un quinto de venezolano de plata. ¿Ok? O sea, no es ni siquiera un quarter norteamericano, ¿no? Sino es 20 centavos de dólar. ¿Ok? Por lo cual, esa es la razón por la cual cuando ustedes leen artículos de opinión mío, ¿ok? O a veces artículos de investigación en el área monetaria, yo digo que Venezuela siempre estuvo dolarizada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros siempre usamos el dólar como moneda, ¿ok? Porque el dólar no es más que el peso español. ¿Ok? Fíjense, se descubrió definitivamente, bueno, se descubrió, no, se comenzó a explotar el lago del Guano con el 83. ¿Ok? Todas estas explotaciones fueron explotaciones en las cuales el presidente le daba la concesión a una transnacional para que la transnacional ejerciera la explotación y pagara una regalía. ¿Ok? Entonces, y también en el año de 1883 se establecen los primeros bancos libres en Venezuela, que son el Banco de Maracaibo, el Banco de Venezuela y el Banco Caracas. ¿Ok? Guzmán normalmente es muy maltratado en la historia, igual que Páez. ¿Ok? Siempre decimos que es un ladrón. ¿Ok? Sin embargo, eso no es totalmente cierto, ¿no? Y luego de su separación, en el año de 1887 vuelve el caos a la República, ¿no? De hecho, ese periodo se llama el periodo del guzmancismo sin Guzmán, que dura hasta 1899, y en ese momento se dan varias crisis, pero la peor es la de 1894, que lleva a una nueva moratoria de la deuda, a la caída de los precios de los commodities que nosotros vendíamos. ¿Ok? Y en 1899, basado en esta idea de que el culpable de la crisis es el gobierno, entra Cipriano Castro, ¿ok? Con sus andinos a tumbar el gobierno de Andrade, ¿no? Cipriano, en ese momento, cuando llega a Caracas, le exige a Manuel Antonio Matos, que es el presidente del Banco de Venezuela, que le preste dinero al gobierno para salir de la crisis, y Matos se niega. ¿Por qué se niega Matos? En la ley de bancos venezolana no estaba a la disposición, pero Matos entendía muy bien que esto era un banco libre. Un banco libre no le puede prestar dinero al gobierno, porque es como si un banco central le presta dinero al gobierno. ¿Entienden? O sea, esa es la razón por la cual él no le puede prestar dinero al gobierno. ¿Ok? Sin embargo, eh, Castro, que no sabe nada de bancos libres, lo va a apresar, ¿ok? Lo va a humillar, ¿ok? Y él va a ser el líder de un intento de acabar con el gobierno de Castro que se llama la Revolución Libertadora. ¿Ok? Por lo que este, el, el, el pueblo se abrazó a Castro, porque Castro humilla al hombre más rico de Venezuela, ¿ok? Pero el gobierno de él será un gobierno nefasto, ¿ok? Descontrolado, ¿ok? Que suspende los bancos libres, que intenta crear un banco central sin éxito, ¿ok? Y al final, en el año de 1908, el 19 de diciembre, él sale, él había salido de Venezuela porque se iba a tratar una enfermedad que tenía, y Juan Vicente Gómez, que es uno de sus vicepresidentes, le da un golpe de Estado, y ahí Gómez va a ejecutar todo su plan, que creo que va a tener que quedar para la clase de la semana que viene. ¿Ok? Entonces, bueno, yo en un rato les cargo esto en la página, no los voy a fastidiar más porque ya fue bastante fastidio el tener que cambiar de sistema y todo. ¿Sí? En un rato les pongo las presentaciones, hago las modificaciones en módulo 7 para que tengan las indicaciones del trabajo y todo lo demás, y ya esto se va a trancar. ¿Ok? Que pasen buena semana. ¿Ok? Cualquier duda estoy a la orden. ¿Ok? Por los correos, por la bandeja de entrada. ¿Ok? Y bueno, yo igual les voy a poner indicaciones por ahí. ¿Ok? Pórtense bien y gracias por estar aquí y por ser pacientes.